El leonario viuvo escucha a su hija decir, es ella, y descubre un escalofriante secreto. La lujosa gala benéfica en el elegante salón del hotel estaba en su apogeo. Las luces brillaban intensamente, reflejándose en los vestidos de gala y en los trajes de los hombres, muchos de ellos de renombre. La música sonaba suave pero midió mis latidos. Esa noche todo me parecía ruido blanco. Allí entre las risas y los murmullos estaba yo. Alejandro, un empresario exitoso, pero vacío, mi corazón una prisión desde que mi esposa había sido desterrada de este mundo, en un accidente que nunca entendí del todo. Mi hija Valentina, una adolescente de ojos grandes y sabia como pocos, parecía disfrutar de la velada. Pero sus palabras, de repente, cortaron la atmósfera como un puñal. Es ella, exclamó señalando con un dedo tembloroso a una mujer desconocida que se movía entre los convidados. Me volví en un instante, mis sentidos se agudizaron. La mujer era hermosa, enigmática, su presencia en aquella fiesta parecía un pecado. La multitud no la miraba, pero por dentro sentía que me devoraba la curiosidad. Valentina tenía la extraña habilidad de intuir cosas, absorber el entorno como una esponja. Su mirada estaba fijada en la desconocida, como si la conociera de otra vida. El nudo en mi garganta se apretó. ¿Por qué me sentí tan inquieto? Retrocedí un par de pasos, sintiendo que el aire se tornaba denso. El eco de su voz resonaba en mi mente. Es ella. Era como si hubiera despertado viejos fantasmas, sombras que creía haber guardado. La mujer, de cabello oscuro y radiante, se volvió hacia mí. Nuestros ojos se encontraron, y en ese fugaz momento, algo en mí hizo clic. Recordé a mi esposa, su risa, su calidez, y luego, el momento desgarrador, cuando todo se desvaneció en un accidente que nunca creí que fuera un simple accidente. La misma pregunta me atormentaba. ¿Estaba yo huyendo de una verdad oculta? Papá, vamos a hablar con ella, dijo Valentina, su voz temblorosa del entusiasmo y el temor. Pero la reticencia me paralizaba. ¿Qué haría si esa mujer resultaba ser un hilo que desatara el ovillo de incógnitas entrelazadas en mi vida? A medida que la gala continuaba, sentía que las miradas se volvían hacia nosotros. Un murmullo creció, casi palpable. Los invitados cuchicheaban. Miraban a la mujer, luego a mí. Era como si la atmósfera se cargara de electricidad, anticipando una tormenta. Me sentía acorralado, como un animal atrapado en su propia trampa. «Papá, ¿no sientes que hay algo en su mirada?», insistió Valentina, buscando en mí un eco de sus ansias. Esa mirada me atravesaba, me desnudaba de mis dudas y miedos. El tiempo parecía correr, rápido e implacable. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar para descubrir la verdad? El corazón me latía con fuerza, mientras una oleada de pánico mezclada con desasosiego se apoderaba de mí. La conexión entre mi hija y esa mujer era inquietante. Debía saber quién era antes de que la oscuridad se apoderara de nosotros. Una revelación que podría destruirme o liberarme de la tristeza que había abrazado durante tanto tiempo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. A medida que Valentina me instaba a acercarnos, mi mente se debatía entre la curiosidad y el terror. ¿Qué haría si esa mujer resultaba ser un hilo que desatara todo lo que había tratado de mantener bajo llaves? El nudo en mi estómago se apretó más, y antes de que pudiera decidirme, la mujer comenzó a caminar hacia nosotros. La multitud a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Solo existía esa mirada que me atravesaba desde su profundidad. Las luces brillantes del salón se tornaron difusas, y todo lo demás se volvió un eco lejano.
De repente, la mujer se detuvo justo frente a nosotros. Su expresión era una mezcla de reconocimiento y sorpresa. «Tú», murmuró, y el aire se volvió frío. Era como si el viento hubiera sido robado de la sala. «¿La conoces, papá?» La voz de Valentina sonó lejana. Yo la observaba, atrapado entre recuerdos y revelaciones. No puede ser, pensé mientras la mujer extendía su mano hacia mí. Sus ojos reflejaban una historia que nunca había tenido la valentía de explorar. «Soy Clara», dijo, con un tono suave, pero lleno de una verdad aplastante. Y entonces todo cambió. La música de fondo se detuvo abruptamente. Un grito desgarrador atravesó el silencio, proveniente de un rincón del salón. La multitud se volvió hacia el origen del sonido. Allí, sobre el suelo de mármol blanco, un hombre yacía, inconsciente, rodeado de invitados en estado de shock. De inmediato, la atmósfera se volvió caótica. Los murmullos se transformaron en gritos. Sin embargo, mi atención continuó fija en Clara. Algo en su mirada era familiar, y al mismo tiempo aterrador. Clara giró su cabeza. Su expresión pasó a la alarma. «No puede ser», repitió. Y un pavor profundo cruzó su rostro. La multitud se aglomeró, pero ella parecía atrapada en un trance, como si reconociera al hombre caído. Entonces su mirada se posó de nuevo en mí, y su voz tembló. «Es tu hermano». El tiempo se detuvo. Todo se desvaneció, dejándome en un vacío que dolió más que cualquier herida. Nunca supe que mi madre había tenido otro hijo. Un secreto tan devastador. Mis pensamientos giraban, y mi estómago se encogió. Valentina miraba con horror, incapaz de procesar la situación. «¿Es verdad? ¿Tienes un hermano?» Su voz se rompió al pronunciar esas palabras. ¿Por qué nadie me había contado de él? ¿Por qué me había mantenido en la oscuridad? La verdad golpeó mi pecho como un martillo congelado. En ese instante, el hombre en el suelo, mi hermano, es posible, comenzó a moverse. La multitud se apartó, y un murmullo creciente se alzó mientras él intentaba levantarse, y entonces vi sus ojos. Aquellos ojos que eran un espejo de los míos. La realidad aplastó todo a su paso. Clara se acercó más, y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. «Alejandro, tienes que escucharme. Hay mucho que no sabes. El accidente, tu esposa. Todo está conectado. No fuimos solo tú y yo. Había más en juego. El caos de la gala, los gritos y la confusión se esfumaron, convertidos en un eco lejano. La verdadera tormenta estaba dentro de mí. Un secreto más profundo que cualquier otro que hubiera contemplado». ¿Qué había sucedido realmente en ese accidente? La mirada de Valentina era de pura incertidumbre, y Clara continuaba hablándome. Su voz era un susurro entre las sombras de mi mente. Mis piernas temblaban, el peso de una nueva verdad colapsaba toda mi existencia. ¿Estaba realmente preparado para descubrir lo que significaba esto? La respuesta era un eco en el vacío que había dejado el grito inicial. El tiempo se detuvo. Todo se desvaneció, dejándome en un vacío que dolió más que cualquier herida. Nunca supe que mi madre había tenido otro hijo, un secreto tan devastador. Mis pensamientos giraban, y mi estómago se encogió. En ese instante, el hombre en el suelo, mi hermano, ¿es posible?, comenzó a moverse. La multitud se apartó, y un murmullo creciente se alzó mientras él intentaba levantarse. Y entonces vi sus ojos. Aquellos ojos que eran un espejo de los míos. Mi corazón se detuvo. Clara se acercó más, y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. «Alejandro, tienes que escucharme. Hay mucho que no sabes. El accidente, tu esposa. Todo está conectado. No fuimos solo tú y yo. Había más en juego». Su voz era un susurro, pero estaba llena de un peso tan grande que me hacía temblar. De repente, el hombre se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en una mesa. La multitud contuvo la respiración, y yo me quedé paralizado, incapaz de moverme. Parecía confundido, buscando a alguien en la multitud. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, la sala se volvió un eco lejano. «Alejandro», dijo el hombre, su voz era entrecortada.
Sus palabras fueron como puñales que se clavaron en mi pecho. ¿Eres tú? Antes de que pudiera responder, un grito resonó en la sala. La atención se volvió hacia una mujer que había caído al suelo, un par de pasos detrás de nosotros. Era la madre de Marco, un viejo amigo mío, y estaba palideciendo. La confusión se transformó en pánico. «Ayuda. Alguien llame a una ambulancia». La multitud comenzó a moverse, los murmullos se intensificaron. La gente se aglomeró, y el caos se desató. Pero yo solo podía mirar a mi hermano y a Clara. Todo se estaba desmoronando. «Clara, ¿quién es él?», pregunté. Mi voz era apenas un murmullo. Pero en vez de responderme, su rostro se oscureció. «No es solo eso, Alejandro. La razón tras el accidente no fue un accidente», declaró, y el aire se volvió helado. «¿Qué quieres decir?», solté. Mi corazón martillaba en mi pecho. No era capaz de procesar lo que estaba escuchando. Por un momento todo olvidé. «Tu esposa». Sí, ella y yo teníamos un plan. El día del accidente, ella intentaba dejar todo atrás, pero había fuerzas que no podías imaginar. No era solo una salida, había más, explicó Clara, su voz temblando mientras avanzaba un paso hacia mí. El hombre interrumpió. «Clara, esto no es el momento». Pero la preocupación en su mirada también era evidente. Sabía que la verdad estaba muy cerca de salir a la luz, y por mi cuerpo corría un frío que no podía ignorar. La mujer tendida en el suelo era atendida, y el caos a nuestro alrededor se volvía más extremo. Pero no podía apartar la vista de Clara y mi hermano. Había una conexión entre nosotros, un lazo que jamás había conocido, y la verdad, con cada segundo que pasaba, se hacía más peligrosa. ¿Quién más estaba involucrado?, pregunté, tragando saliva. Mis manos temblaban y el miedo crecía. Una sombra había cruzado su rostro, y su reacción me llenó de ansiedad. «Es por tu madre, Alejandro. Ella nunca quiso que lo supieras». La frase quedó suspendida en el aire, como una bomba de tiempo. Un grito atravesó el espacio, un grito que no era de la mujer caída, sino de alguien más. «Esos ineptos, no saben lo que están haciendo», resonó una voz familiar en la multitud. Cuando giré la cabeza, reconocí al padre de mi esposa, el hombre que siempre había tratado de proteger su legado, y su mirada era un mar de furia y desesperación. «Detente, esto no es lo que piensas», gritó. Y así, el otro lado del secreto comenzó a revelarse. «No puedo más con esto», pensé, mi mundo se tambaleaba. La verdad se iba acercando, y yo no sabía si quería conocerla o no. Sin embargo, había cosas más oscuras acechando en las sombras, y la pregunta que me atormentaba ahora era, ¿qué secretos estaba dispuesto a revelar y a qué costo? Las miradas de Clara y mi hermano se encontraron, y en ese momento supe que nada volvería a ser igual. El hombre frente a mí, mi hermano, todo se sentía irreales. Clara me miraba con una mezcla de urgencia y miedo, como si el peso de la verdad la aplastara. «No es solo eso, Alejandro. Hay más que necesitas saber. La razón detrás del accidente». De repente, un grito agudo interrumpió nuestras palabras, sacudiéndonos a todos. «Alguien llame a la ambulancia». La mujer que estaba tendida en el suelo parecía estar recuperando la conciencia, pero su rostro lucía pálido, como si aún luchara contra alguna sombra invisible. La multitud comenzó a moverse, a agolparse, pero yo seguía enfocado en Clara y mi hermano. «¿Eres tú? ¿De verdad eres mi hermano?», logré susurrar, mis piernas temblando bajo el peso de una realidad que parecía desvanecerse. Él asintió, aunque su confusión era igual a la mía. La sala estaba llena de murmullos, pero mi mente estaba en otra parte, tratando de entender lo que esto significaba. «Alejandro, escúchame». Clara tomó mi brazo, rompiendo mi trance. «Tu esposa no fue solo un accidente. Ella estaba huyendo de algo que pasó antes de ese día. Estaba en peligro». Las palabras de Clara resonaban en mi cabeza como un eco que no podía ignorar. ¿Huyendo de qué? Apreté los dientes, incómodo con la revelación. Quería creerla, pero el pánico se aferraba a mí. ¿Qué clase de vida se había estado escondiendo detrás de mi rutina diaria? Mientras tanto, el caos en la sala continuaba.
gritos, murmullos. La mujer que había caído trataba de levantarse, y en ese momento la multitud se partió, dejando claro que el pánico se estaba extendiendo. Sin embargo, mi mundo giraba en torno a la verdad que se presentaba ante mí. ¿Por qué mi madre no dijo nada de esto?, pregunté con la voz entrecortada. ¿Por qué nunca te mencionó? Porque yo no me quedé en su vida, dijo mi hermano, su voz temblorosa. Fui separado de ti. No soy un secreto, Alejandro. Soy parte de un rompecabezas que nunca debió ser resuelto. Pero el día del accidente, ese día estaba buscando respuestas, igual que tú. Las piezas seguían cayendo en un laberinto de confusión. En ese instante, una sombra negra cruzó la sala. Un hombre, de pie entre la multitud, gritó: «No lo hagas, no lo hagas, Clara». El giro fue repentino. Todos se volvieron. Si el hombre, que había irrumpido con el rostro pálido, era un rostro familiar, el padre de mi esposa. Su voz resonó con furia y desesperación. «No puedes decirle esto. No puedes ponerlo en peligro». «¿Ponerlo en peligro? ¿De qué hablas?», pregunté. Mi estómago se revolvía por la confusión. «Silencio, los dos, silencio», él exclamó con rabia. «Él no tiene que saber la verdad, lo que su madre hacía peligroso». La multitud se sumió en un profundo silencio. Las palabras flotaron en el aire como una sombra espesa. ¿Qué estaba ocultando? Mis nervios se encendieron, y todo lo que creía saber se desmoronaba. La mirada de mi hermano y de Clara se cortó, cada uno atrapado en un juego peligroso de miradas. ¿Qué han hecho? ¿Qué han llamado secretos? ¿Quién está en peligro?, exclamé, sintiendo que se me cerraba la garganta. «Todo esto es por tu madre», murmuró Clara. Ella intentaba desenredar lo que había pasado en el pasado. Pero quienes estaban detrás de eso, no ibas a estar a salvo. El sudor me caía por la frente. El padre de mi esposa se acercó, aferrándose a mi hombro. «Deja esto, Alejandro. A veces es mejor dejar el pasado en paz». «¿Viniste solo a decirme que olvide a mi esposa? ¿A olvidar que tengo un hermano?», grité, la desesperación llenando cada palabra. El caos volvió a estallar en la sala. Las personas comenzaban a moverse, y la mujer caída apenas se sostenía. «No puedo permitir que se descubra la verdad», gritó el padre de Ana. Su mirada se volvió peligrosa. Fue entonces cuando el hombre que había caído, mi hermano, se retorció, levantando la mirada. «¿Qué verdad? ¿Debe conocerse?». Un frío recorrió mi espalda. Estaba claro que había más peligros, más sombras, más mentiras, pero ¿cuál era el costo de descubrirlo? El reloj de la sala marcaba el tiempo oscuro de los secretos. Cada respiración, una pregunta que se ahogaba en el aire. La verdad estaba tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Era este el final de todo o el comienzo de un infierno? Nunca antes había deseado tanto tener respuestas, pero el miedo a encontrarlas era aún más grande. Todo podía cambiar en un instante, y yo estaba en el centro de una tormenta que no sabía cómo enfrentar. El hombre frente a mí, mi hermano, todo se sentía irreal. Clara me miraba con una mezcla de urgencia y miedo, como si el peso de la verdad la aplastara. «No es solo eso, Alejandro. Hay más que necesitas saber. La razón detrás del accidente». De repente, un grito agudo interrumpió nuestras palabras, sacudiéndonos a todos. «Alguien llame a la ambulancia». La mujer que estaba tendida en el suelo parecía estar recuperando la conciencia, pero su rostro lucía pálido, como si aún luchara contra alguna sombra invisible. La multitud comenzó a moverse, a agolparse, pero yo seguía enfocado en Clara y mi hermano. «¿Eres tú? ¿De verdad eres mi hermano?», logré susurrar, mis piernas temblando bajo el peso de una realidad que parecía desvanecerse. Él asintió, aunque su confusión era igual a la mía. La sala estaba llena de murmullos, pero mi mente estaba en otra parte, tratando de entender lo que esto significaba. «Alejandro, escúchame». Clara tomó mi brazo, rompiendo mi trance. «Tu esposa no fue solo un accidente. Ella estaba huyendo de algo que pasó antes de ese día. Estaba en peligro». Las palabras de Clara resonaban en mi cabeza como un eco que no podía ignorar.
¿Huyendo de qué? Apreté los dientes, incómodo con la revelación. Quería creerla, pero el pánico se aferraba a mí. ¿Qué clase de vida se había estado escondiendo detrás de mi rutina diaria? Mientras tanto, el caos en la sala continuaba. Gritos, murmullos. La mujer que había caído trataba de levantarse. Y en ese momento la multitud Se partió, dejando claro que el pánico se estaba extendiendo. Sin embargo, mi mundo giraba en torno a la verdad que se presentaba ante mí. ¿Por qué mi madre no dijo nada de esto? Pregunté con la voz entrecortada. ¿Por qué nunca te mencionó? Porque yo no me quedé en su vida, dijo mi hermano, su voz temblorosa. Fui separado de tu familia. No soy un secreto, Alejandro. Soy parte de un rompecabezas que nunca debió ser resuelto. Pero el día del accidente, ese día estaba buscando respuestas, igual que tú. Las piezas seguían cayendo en un laberinto de confusión. En ese instante, una sombra negra cruzó la sala. Un hombre, de pie entre la multitud, gritó: «No lo hagas, no lo hagas, Clara». El giro fue repentino. Todos se volvieron hacia el hombre que había irrumpido con el rostro pálido. Era un rostro familiar, el padre de mi esposa. Su voz resonó con furia y desesperación. «No puedes decirle esto, no puedes ponerlo en peligro». «¿Ponerlo en peligro? ¿De qué hablas?», pregunté. Mi estómago se revolvía por la confusión. «Silencio, los dos silencio», él exclamó con rabia. «Él no tiene que saber la verdad. Lo que su madre hacía era peligroso». La multitud se sumió en un profundo silencio. Las palabras flotaron en el aire como una sombra espesa. ¿Qué estaba ocultando? Mis nervios se encendieron, y todo lo que creía saber se desmoronaba. La mirada de mi hermano y de Clara se cortó, cada uno atrapado en un juego peligroso de miradas. «¿Qué han hecho? ¿Qué han llamado secretos? ¿Quién está en peligro?», exclamé, sintiendo que se me cerraba la garganta. «Todo esto es por tu madre», murmuró Clara. Ella intentaba desenredar lo que había pasado en el pasado, pero quienes estaban detrás de eso no iba a estar a salvo. El sudor me caía por la frente. El padre de Ana se acercó, aferrándose a mi hombro. «Deja esto, Alejandro. A veces es mejor dejar el pasado en paz. Viniste solo a decirme que olvide a mi esposa». «¿A olvidar que tengo un hermano?», grité, la desesperación llenando cada palabra. En ese preciso instante, la mujer caída comenzó a levantarse. Su mirada estaba fija, y su expresión se transformó de confusión a claridad. De repente, sus ojos se encontraron con los míos, y el tiempo se detuvo. «¿Eres tú?», susurró, su voz entrecortada pero electrificada. «Te he estado buscando». Apenas podía procesar lo que estaba pasando. La multitud, en un silencio absoluto, parecía sostener su respiración. Miré a Clara, a mi hermano y de vuelta a la mujer en el suelo. Algo en el aire era diferente. Un sudor frío recorrió mi espalda y en un susurro ella continuó: «Ana, no me olvidaste, ¿verdad?». La revelación me golpeó como un martillo. Mis rodillas flaquearon. ¿Qué estaba sucediendo? La mujer que había caído, el espejo de lamento que había creído perdido para siempre. «Ana, pero tú no». El ambiente se transformó. Los murmullos comenzaron a retumbar, llenando el salón de especulaciones y rostros atónitos. «Ana, pero ¿cómo es posible?». Apenas podía formular palabras, la sala giraba a mi alrededor. «Porque yo he estado aquí todo el tiempo. Solo estaba perdida», dijo Ana. Y de repente la máscara se rompió. «¿Te acuerdas del día aquel? Antes del accidente me ocultaron la verdad. Nunca supe que eras tú, que eras mi familia». Y en un instante la conexión se hizo tan aguda que sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. Mientras sus palabras reverberaban en la sala, el dolor se convertía en confusión. Entonces el padre de Ana gritó: «No, no dejes que hable, no sabes las consecuencias». Sentimientos estaban a punto de estallar. Clara exclamó: «Los dos deben escuchar, hay algo que ustedes no han visto, y todo lo que creían es solo la punta del iceberg». Una electricidad recorrió la sala, mientras los cuerpos se unían en susurros de pánico.
El caos se desataba en la multitud. El suelo se tambaleaba bajo mis pies. La verdad que pensaba conocer era un laberinto con un centro oscuro. Todo se sentía irreal y revelador al mismo tiempo. ¿Qué más hay?, pregunté, y la mirada de Clara se cruzó con la de Ana, y su silencio me aplastó como una losa. Nada volvería a ser igual. La revelación estaba allí imponente, y yo, atrapado entre la incertidumbre, tenía que enfrentarla. Pero lo que en realidad me detuvo fue la pregunta que me perseguía incesantemente. ¿Estaba preparado para descubrir lo que realmente significaba todo esto? El hombre frente a mí, mi hermano, todo se sentía irreal. Clara me miraba con una mezcla de urgencia y miedo. No es solo eso, Alejandro. Hay más que necesitas saber. La razón detrás del accidente. De repente, un grito agudo interrumpió nuestras palabras, sacudiéndonos a todos. Alguien llame a la ambulancia. La mujer que estaba tendida en el suelo parecía estar recuperando la conciencia, pero su rostro lucía pálido, como si aún luchara contra alguna sombra invisible. La multitud comenzó a moverse, a agolparse, pero yo seguía enfocado en Clara y mi hermano. ¿Eres tú? ¿De verdad eres mi hermano? Logré susurrar, temblando bajo el peso de una realidad que me desbordaba. Él asintió, pero su confusión era igual a la mía. La sala estaba llena de murmullos, pero mi mente estaba en otra parte, tratando de entender lo que esto significaba. Alejandro, escúchame. Clara tomó mi brazo, rompiendo mi trance. Tu esposa no fue solo un accidente. Ella estaba huyendo de algo, algo que pasó antes de ese día. Estaba en peligro. Las palabras de Clara resonaban en mi cabeza, como un eco que no podía ignorar. ¿Huyendo de qué?, pregunté, con el corazón acelerado. Quería creerla, pero el pánico se adueñaba de mí. ¿Qué clase de vida escondía mi esposa? Mientras tanto, el caos en la sala continuaba. Gritos, murmullos descontrolados. La mujer caída trataba de levantarse, y justo en ese momento la multitud se partió, dejando claro que el pánico se estaba extendiendo. Pero mi mundo giraba en torno a la verdad que parecía presentarse ante mí. ¿Por qué nunca te mencionó?, pregunté, mi voz quebrada. ¿Por qué mi madre no dijo nada de esto? Porque yo no me quedé en su vida, dijo mi hermano, su voz temblorosa. Fui separado de ti. No soy un secreto, Alejandro. Soy parte de un rompecabezas que no debió ser resuelto. Pero el día del accidente, estaba buscando respuestas, igual que tú. Las piezas seguían encajando en un laberinto de confusión. De repente, una sombra cruzó la sala. Un hombre de pie entre la multitud gritó: «No lo hagas, Clara». Todos se volvieron hacia el hombre que había irrumpido. Era un rostro familiar, el padre de mi esposa. Su mirada era la definición de furia y desesperación. No puedes decirle esto. No puedes ponerlo en peligro. ¿Ponerlo en peligro? ¿De qué hablas?, pregunté. Mi estómago se revolvía por el descontrol que me amenazaba. Silencio, los dos, silencio, él gritó con rabia. Él no tiene que saber la verdad. Lo que tu madre hacía era peligroso. La multitud quedó en un profundo silencio. Las palabras flotaron en el aire como una sombra espesa. ¿Qué estaba ocultando? Mis nervios se encendieron, y todo lo que creía saber se desmoronaba. Las miradas de mi hermano y de Clara se cruzaron, atrapadas en un juego arriesgado de secretos. ¿Qué han hecho? ¿Qué secretos han escondido? ¿Quién está en peligro?, exclamé, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Todo esto es por tu madre, murmuró Clara. Ella intentaba desenredar lo que había pasado, pero quienes estaban detrás de eso no se detendrían. El sudor me caía por la frente, y en ese instante, la mujer caída comenzó a levantarse. Sus ojos estaban llenos de confusión, pero cuando se recuperó por completo, miró directamente a mí. Mi corazón se detuvo. ¿Eres tú?, preguntó, su voz entrecortada pero llena de anhelo. Te he estado buscando, Alejandro. El ambiente se transformó. La multitud murmuraba, y una tensión palpable llenaba el aire. «Ana, ¿eres tú?», apenas logré balbucear, recordando su voz, esas risas en las noches profundas. Era como un eco del pasado. Pero, ¿cómo podía ser posible? Porque yo
He estado aquí todo el tiempo, solo estaba. Perdida, dijo Ana, Y su declaración rompió el silencio como un cristal quebrándose. Los murmullos comenzaron a retumbar, llenando el salón de especulaciones y rostros atónitos. Ana, ¿por qué no viniste antes? Pregunté, mi voz un hilo. Todo en mi pecho se comprimía mientras mi mente intentaba encajar lo imposible. Fue en ese momento que el padre de Ana gritó, no, no dejes que hable, no sabes las consecuencias. La multitud empezó a cerrar el cerco a su alrededor, como si temieran que el aire se volviera peligroso. Pasaron unos segundos en los que el caos se apoderó del lugar. Las miradas de preocupación, miedo y confusión se multiplicaban. Entonces Clara exclamó, hay algo más, hay más de lo que puedes imaginar. Sus ojos estaban llenos de una tristeza profunda, como si lo que iba a decir desapara cosas que no se podían controlar. Antes de que pudiera preguntar, el hombre que se había levantado, mi hermano, se acercó y su mirada se cruzó con la de Ana. ¿Qué más?, preguntó, con una vehemencia que hizo que la sala se congelara. Ana los miró a los dos. Lo que pasó su madre está conectado con mi historia, con este hombre, y apuntó a su padre. El corazón me dio un vuelco. Las luces del salón parecían atenuarse mientras el tiempo se desaceleraba. La revelación estaba ahí, acechando. ¿Qué había pasado realmente? ¿Cómo se conectaban nuestras vidas? Mi mente estallaba de preguntas, y mientras el ambiente ardía de tensión, una idea aterradora se instaló en mí. Tal vez la verdad no nos liberaría, sino que nos condenaría a todos. Mientras la multitud empezaba a murmurar, y la situación se tornaba más caótica, sentí que la sala se llenaba de un viento helado. Lo que había comenzado como un simple descubrimiento se convertía en un torbellino de secretos y peligros. ¿Qué más no sabíamos? La tensión en la sala era palpable. Ana había regresado y las miradas se multiplicaban, llenas de sorpresa y confusión. ¿Eres tú?, repetí, mi voz temblorosa, mientras los murmullos de la multitud resonaban como un eco lejano. Era como si el tiempo se detuviera y todo girara alrededor de nosotros. Clara tomó un paso hacia adelante, con los ojos fijos en Ana, su expresión cargada de urgencia. Esto no es el momento para revelaciones, dijo. Pero su voz temblaba como si ella también sintiera el peso de las palabras que aún estaban por salir. La atmósfera estaba electrificada. Yo podía sentir el sudor frío en mi frente, mi corazón martillando contra mis costillas. Ana parecía luchar con sus pensamientos, buscando las palabras adecuadas. He estado buscando respuestas, Alejandro, todo este tiempo. Su voz se quebró, y eso solo aumentó mi intriga, pero antes de que pudiera procesar la magnitud de su confesión, el padre de Ana dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido y lleno de rabia. «No puedes decirle eso», gritó, el eco de su voz reverberando en la sala. El caos estalló a nuestro alrededor. La gente comenzó a murmurar, a susurrar entre ellos, buscando respuestas que solo acentuaban la confusión. ¿Qué significado tiene esto? ¿Es cierto que Ana ha vuelto? Eso no puede ser posible. Las preguntas volaban, mientras los rostros se tornaban una mezcla de asombro y expectativa. «Silencio», ordenó el padre de Ana, buscando recuperar el control. «No saben lo que se están metiendo». Su voz se volvió un rugido, y yo sentí una oleada de miedo. La verdad se convertía en un monstruo a punto de devorarnos a todos. Fue entonces cuando algo rompió el aire. Un estruendo fuerte provenía de la entrada. La puerta del salón fue arrancada de sus bisagras. Una figura oscura entró con fuerza. Era un hombre, alto y fuerte, con mirada desafiante. La multitud se giró, atónita, y la tensión se convirtió en pánico. «Todos al suelo», gritó el extraño, sacando algo de su chaqueta. Todos los gritos se elevaron a la vez. El sonido era atronador. La confusión creció como un fuego, y la gente comenzó a agolparse, buscando refugio en cualquier lugar. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estaba pasando? «No, espera», grité, pero mi voz apenas se escuchó en el clamor general. Las manos temblorosas de Clara se aferraron a mi brazo. «Es por esto que estamos aquí, Alejandro. El accidente no solo fue un accidente. Él está detrás de todo.
El extraño se acercó a nosotros, el aire pesado de amenaza. En su mano brillaba un objeto, una pistola. El tiempo se detuvo, mi mente se nubló, la realidad se desdibujaba. Todo lo que había creído saber sobre mi familia, se ambaleaba. ¿Quién eres?, gritó mi hermano, riendo entre el pánico. Soy el que necesita respuestas, dijo el hombre, y su voz resonó como un tambor. Todo lo que creían sobre su madre, sobre el accidente, es solo un juego de sombras. Ella estaba involucrada en cosas que no pueden comprender. Se detuvo, como si calculando el impacto de sus palabras. En un instante, los ojos de Ana se abrieron de par en par. No puede ser, tú no. El rostro del extraño se retorció, como si una emoción profunda asomara. Sí, Ana, y tú lo sabes, un secreto que debe salir a la luz. La sala temblaba con su voz. La multitud sudaba miedo. El caos ahora era un tumulto descontrolado. Yo solo podía mirar, mi mente dando vueltas, intentando asimilar la avalancha de revelaciones. Alejandro, me gritó Clara, pero solo podía pensar en la verdad. Un secreto, un peligro inminente. ¿Qué conexión tenía todo esto con mi esposa? ¿Y cómo se entrelazaban todos en este oscuro rompecabezas? Las luces del salón comenzaron a parpadear, casi como si el destino decidiera interrumpirnos. La atmósfera se llenaba de anticipación, una tormenta de emociones. Era una verdad que no solo destruiría, sino que podría cambiar todo. Y así, entre el estruendo y los gritos, algo oscuro y desconocido se cernía sobre nosotros. La salida parecía cerrarse, y con ello, la posibilidad de evadir un destino que se hacía inminente. Todo se volvía un misterio, una incertidumbre que me aterraba, que nos abrumaba a todos. El peligro estaba aquí, presente y amenazante. La historia que creía conocer había quedado atrás y ahora solo el futuro incierto se extendía ante mí. ¿Estaba listo para descubrir la verdad? La tensión en la sala seguía creciendo. Ana, allí frente a mí, era un sueño hecho realidad y una pesadilla al mismo tiempo. La mirada de miedo en su rostro se encontraba atrapada en la mirada feroz de su padre, quien no parecía dispuesto a dejar que su secreto se revelara. Clara tomó un paso hacia adelante, con el rostro pálido pero decidida. Eso no importa ahora. Todos están en peligro, dijo, buscando que todos prestaran atención. El extraño siguió sosteniendo su arma. Su expresión era una mezcla de desesperación y furia. Esto no es un juego, dijo con voz baja, pero pesada. Tienen que entender que sus vidas están en riesgo. Todo lo que sabían es solo la parte visible de un iceberg. La multitud se sentó en silencio, helados ante sus palabras. Recorrí la sala con la vista, notando las caras pálidas, las manos temblorosas, cada uno sintiendo el mismo miedo latente. De pronto, un grito resonó en la sala, rompiendo la atmósfera tensa como si fuera papel. «¡Cuidado!», alguien exclamó, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura del extraño se movió. Todo sucedió tan rápido que no pude comprenderlo. El hombre empezó a caminar hacia mí. Mis instintos de defensa se activaron, pero antes de poder reaccionar, Ana se interpuso entre nosotros. «No, basta, no lo hagas». Su voz tembló, y vi un brillo de determinación en sus ojos. «¿Por qué lo haces?». La angustia la hacía más real y el miedo impregnaba el aire. El extraño la miró, y por un momento, en sus ojos vi una chispa de reconocimiento, algo como si supiera más de lo que dejaba ver. «Porque tengo que protegerlo a él y a ti», dijo, como si fueran palabras vacías, pero cargadas de significado. Sentí algo en el ambiente cambiar. Acierta, un giro inesperado. Luego, en un instante, un sonido ensordecedor llenó la sala. Un disparo. El estruendo reverberó, y el mundo se detuvo. Todos mirábamos incrédulos y paralizados, dándonos cuenta de que el sonido parecía provenir de fuera. La puerta principal fue derribada, y una figura en la entrada entró a la sala. «Aquí». «Están», gritaron dos hombres vestidos de negro. «No dejen que escapen». Se lanzaron hacia el extraño, y en ese momento, la sala se sumió en el caos.
La gente corría en desbandada. Gritos y llantos estallaban como fuegos artificiales en una noche de verano. El extraño se dio la vuelta, pero no hacia mí. En su rostro había un atisbo de terror, algo que nunca imaginé que mostraría. «Ustedes no saben en qué se han metido», exclamó mientras retrocedía, forcejeando consigo mismo para mantenerse en pie. De pronto todo se tornó confuso. Gente chocando, buscando salida, el aire impregnado de miedo y desesperación. Y entre toda esa confusión, Clara gritó: «Alejandro, Ana, aléjense». Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Los hombres de negro se lanzaron hacia el extraño. Y lo que vino después fue un fuego cruzado de palabras y movimientos. Con un movimiento rápido, el extraño sacó algo de su chaqueta y, en un instante, lo lanzó al suelo. Una explosión de luces y humo emergió, cubriendo la sala y causando que todos empezaran a toser, sobrecogidos por el pánico. En medio del desorden, vi cómo Ana caía. «Ana», le grité desesperado por alcanzarla, mientras las sombras danzaban a nuestro alrededor. El pánico brotaba de cada rincón. Por un momento, creí que el caos nunca terminaría. Finalmente, logré llegar a ella, tirándola del suelo y asegurándome de que estaba bien. «Ana, estás bien», le decía. Pero al levantar la vista vi que el extraño ya no estaba. Se había desvanecido entre el humo. Pero su advertencia me resonaba en la cabeza. «No saben en qué se han metido». Las luces comenzaron a parpadear, y el sonido de sirenas empezaba a acercarse. Mi corazón latía con fuerza, la confusión me invadía. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué secretos ocultos había entre nosotros? «Alejandro, cuidado», gritó Clara, y volví a girar en dirección al bullicio. Me di cuenta de que no solo era un simple accidente, era algo más grande, algo aterrador que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Ya nada volvería a ser igual. La pregunta era, ¿qué verdad tendría que enfrentar ahora? El miedo se convirtió en incertidumbre y el caos fue solo el principio. La búsqueda de respuestas apenas empezaba, y todo se desmoronaba a mi alrededor. Estaba preparado para lo que vendría. Las luces del salón parpadeaban mientras el caos se desataba. La atmósfera era cargada de tensión. Miré a Ana, su rostro lleno de confusión y miedo, buscando respuestas en mis ojos. Podía sentir el pulso de la sala, la inquietud de la gente, casi como si respiráramos todos al unísono, temerosos de lo que estaba por venir. «Ana, ¿qué está pasando?», logré decir, mi voz rasposa. Ella se quedó mirándome. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. Allí, entre la desesperación y una chispa de esperanza: «Alejandro, no podemos quedarnos aquí», exclamó, tirando de mi brazo. Pero el sonido del disparo aún resonaba en mi cabeza, como un eco aterrador. El hombre que había entrado con la pistola retrocedió un paso, su mirada llena de determinación. «No puedo dejar que se interpongan», dijo, su voz tensa. El pánico comenzaba a desbordarse. Más gritos, más confusión. Las personas gritaban, corrían, buscaban una salida, pero todo se sentía como un laberinto sin fin. De repente, en medio del caos, el suelo tembló. «Malvisión», gritó alguien entre la multitud, y el ruido de un vehículo se hizo evidente, acercándose rápidamente. «Es la policía», exclamó alguien. La mención de la ley hizo que el ambiente se cargara aún más. La gente empezaba a empujar hacia las salidas, ansiosos por escapar. Mientras tanto, Clara me miraba fijamente. «Tienes que entender, esto no es un simple accidente. Todo está conectando y el tiempo se acaba». Sus palabras eran claras y urgentes, pero no lograba desenredar el día de mi vida. Lo único que quería era salir de allí. Un estallido de luces iluminó la habitación, probablemente causado por el extraño, que había lanzado algo al suelo. La gente empezaba a chocar entre sí, buscando un camino hacia la seguridad. «Ana, ven conmigo», le grité, pero antes de que pudiera dar un paso, el extraño apuntó a la puerta otra vez. «Todos agáchense». A punto de actuar, se giró hacia la multitud, y en la confusión, este era el momento que había estado esperando. Entonces, sin previo aviso, un hombre salió de entre la multitud. Su rostro era familiar, una sombra del pasado, y en un instante, todo se detuvo. «¿Eres tú, Alejandro?», dijo el hombre, con una voz que me heló la sangre. Era Manuel, un viejo amigo de mi infancia.
Alguien que había desaparecido años atrás. Él es mi hermano, continuó, señalando al extraño, su tono lleno de angustia. No entienden el peligro que representan. Las palabras me cayeron como una losa. ¿Qué? Murmuré, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Ahora estaba atrapado en un torbellino. Manuel no solo había vuelto, sino que ahora estaba involucrado en esto. La conexión era innegable. «Ana, corre», grité, perdiendo el control, asustado por lo que eso significaba. Ella se acercó a mí, y pude ver el pánico en sus ojos, un miedo que reflejaba el mío. Algo en el aire se volvió pesado. La verdad que había estado oculta, el secreto de nuestras vidas, comenzaba a salir a la luz. Manuel se movió rápidamente entre la multitud, hasta quedar cerca de nosotros. No saben la verdad. La madre de todos nosotros, ella estaba mezclada en esto, dijo, y el silencio que siguió fue ensordecedor. No solo en el accidente, había más. Las palabras de Manuel dejaron atónita a la sala. Yo estaba en shock, pero había una urgencia en su voz. Debía creerle. «¿Qué estás diciendo?», logré articular con un hilo de voz. Clara y Ana me miraban, esperando respuestas que parecían estar a la vuelta de la esquina. Justo en ese momento, el ruido de las sirenas afuera comenzó a crecer, pero más allá de eso, había un sonido distinto que me heló los huesos. Un crujido, como un organismo que se retorcía. Algo grande estaba sucediendo. Un terremoto. «¿Qué pasa?», pregunté sin poder apartarla. Mirada de Manuel. La tensión creciente en el aire se volvió insoportable, y de repente, el ventilador del techo se desprendió, cayendo hacia el suelo, llenando el ambiente de trozos de metal y cristal. La sala estalló en gritos, y el pánico se apoderó de todos. Traté de proteger a Ana y Clara, cubriéndolas con mi cuerpo. Pero en medio de ese caos, un hombre oscuro salió disparado por la entrada mientras todo colapsaba, y a través de las ondas de la confusión, escuché sus palabras. «La verdad debe salir a la luz. Nunca debieron verlo», gritó. Y ese grito resonó con un eco que retumbaba en la multitud. Y ahí estaba yo, en el centro del caos, preguntándome si tenía el valor de enfrentar la verdad que se escondía tras cada secreto. ¿Qué era lo que Manuel había traído de regreso a nuestras vidas? Y lo más importante, ¿estaríamos listos para lo que vendría? El caos se desató en cuestión de segundos. El estallido, el ruido ensordecedor, la sala se convirtió en un campo de batalla. Gritos y llantos se entrelazaban mientras las sombras se movían como fantasmas que entre la confusión. Ana estaba a mi lado, su expresión marcada por el terror. El sudor perlaba su frente. Un segundo disparo rompió la atmósfera, y el extraño, con su mirada intensa, se movió rápidamente hacia la puerta. Pero un grupo de hombres de negro lo interceptó. «No dejaré que se lleven esto», gritó, con una fuerza inhumana. El resto de la multitud se agachó, algunos incluso se ocultaron tras las mesas, buscando refugio de la locura desatada. «Vamos, Alejandro, tenemos que irnos». Ana me tiró del brazo, sus manos temblorosas, pero su determinación me empujó hacia adelante. Nos abrimos camino entre la multitud aterrorizada, buscando un camino hacia la salida. «Deténganse», resonó una voz familiar. Era Manuel. Su figura se encajaba entre la desbandada, entre el aire cargado de humo y gritos. «Esto no es solo sobre ustedes. Hay más en juego», pero yo apenas podía escucharle. El ruido era asfixiante, como un martillo golpeando repetidamente mi cabeza. Al mirar de reojo, vi como una mesa se volcaba. El sonido del vidrio quebrándose resonó como un trueno. La ansiedad me congeló. Miré a Ana. Su rostro reflejaba temor, pero también una chispa de valentía. «No podemos quedarnos aquí, Alejandro». El aire se volvió espeso, intensamente peligroso. «A la salida», grité, más para mí que para los demás. Corrimos juntos mientras el mundo giraba a nuestro alrededor, atrapados en un torbellino de caos. Al salir al vestíbulo exterior, encontramos el mismo miedo reflejado en las caras de los invitados que allí esperaban. Todo se volvió una ratonera. La ansiedad pulsaba en mi pecho. «Ana, ¿qué hicimos? ¿Qué significó todo esto?». La miré, buscando respuestas que, desesperadamente, no aparecían. Su cara se tornó seria. «No podemos detenernos.
Necesitamos comprender la verdad. Nunca me había sentido tan perdido, y a la vez tan compelido a seguir. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, un grito desgarrador resonó de nuevo desde dentro del salón. Fue Entonces cuando una figura emergió entre la confusión. Era Clara, su rostro pálido y marcado por la desesperación. No deben volver, está al tanto de todo. Su voz se alzaba por encima del caos, pero sus palabras me retumbaban en la cabeza. ¿Quién? ¿Quién está al tanto?, pregunté, sin poder contener la impotencia. El pánico me invadía como una ola implacable. Tu madre. Hay secretos que deben revelarse. Su mirada era penetrante, una mezcla de miedo y compasión. En ese momento, el aire pareció cortar, como si la realidad misma nos vierte el peso de la revelación. Ana tomó la mano de Clara. ¿Qué sabemos? Necesitamos respuestas ya, gritó, su voz resonando con una certeza asombrosa entre el clamor. Después de aquel día, no era solo un accidente. Ellos lo hicieron, porque sabían quién eras, lo que significas, respondió Clara con voz firme. Tú no eres solo un hombre común en este juego. Hay más. Caminé hacia atrás, el frío recorriendo mi piel, mi vida, mis decisiones, todo se desdibujaba ante la revelación. ¿Qué tanta verdad podía haber en todo esto? Entonces el mundo se desvaneció con una explosión de luz. El salón se detuvo, y todo regresó a un silencio sepulcral. Miré a Ana, sus ojos brillaban con incógnitas. Se acercó y con una voz temblorosa pero decidida dijo: «Lo enfrentaremos juntos. No puedo dejar que todo esto nos destruya». Un alivio momentáneo fluyó entre nosotros, y la esperanza comenzó a gestarse, aunque frágil. Las puertas de esa sala, donde tantos secretos habían aflorado, se cerraron tras nosotros. En adelante habría muchas preguntas, una lucha. Pero hoy, aquí, sabíamos que juntos, sin importar cuán oscuros fueran los secretos, podríamos enfrentarlos. La sala final cerró en silencio, presenciando cómo la luz del nuevo día se filtraba por las ventanas, como una promesa de nuevos comienzos. Ahora, es tu turno de unirte a esta historia. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas revelaciones y desenlaces impactantes. Destruye el botón de like ahora, eso ayuda muchísimo con el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y más importante aún, compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no lo dejes para después.